Ya, pero no saben dónde puedo ubicarlo. Pero ¿cómo no saben nada de las 11? Ya, mire, cualquier cosa que nos avisen, por favor. Gracias. No sabe nada él desde las 11. Yo creo que Loriga no va a venir. No puede no venir. No puede. Bueno, yo conozco un escritor peruano que después te puede servir para rellenar espacio, digo yo, ¿no? Puede que no se note, no creo que se note. Yo tengo un primo que escribe un libro sobre Ray Loriga. Podemos llamarlo porque tiene una voluntad de oro. Se nos va a dejar pagando igual que Pablo Illanes. No va a venir y... Ah, no. Yo puedo esperar 20 minutos nomás, si no me voy para la casa. ¿Y qué le vamos a decir al fondo del libro ahora? ¿Y al canal? Era la única posibilidad de tener rating. ¿Quién va a ver este programa ahora? Ah, no, sabes que yo lo voy a ir a buscar. ¿Qué se cree este weón? Puta, ¿y en qué se habrá venido para demorarse tanto? ¿En la Niña, en la Pinta o en la 317? Hola Ray, infinitas gracias por asistir a nuestro programa que se llama Modelos para armar un libro, en cuya idea esencial es tratar de dilucidar la forma o la manera que tiene cada escritor de elaborar y desarrollar sus proyectos. Muchas gracias por estar en Santiago, además. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ray, ¿tú tienes un espacio geográfico definido para hacer tu trabajo? ¿O eso no es parte de tu rutina laboral? No, un estudio te refieres concreto. No, lo he tenido. Últimamente lo sigo teniendo, pero no lo utilizo mucho. Lo utilizo para dormir entre escrituras. Trabajo mucho en la calle, curiosamente, en cafés, en sitios tranquilos. Incluso si hay gente, pero gente que no me habla a mí, no me importa el bullicio, no me distrae. Me ha aburrido mucho de estar encerrado en un cuarto. En este trabajo se pasan muchas horas encerrado y de alguna manera lo de estar en la calle, ver entrar a la gente, salir, oír conversaciones, cosas que puedo asociar o no con mi trabajo, me ayuda a hacerlo más ligero y menos tenso. ¿Recuerdas, Ray, cuando en algún minuto en tu vida descubriste que lo tuyo era ser escritor? ¿Cómo ha variado ese proceso desde aquel inicio hasta hoy? ¿Cómo ha sido esa evolución en definir cómo vas a escribir? Pues sí, recuerdo siendo niño, con las lecturas y ya adolescente, apasionado por la literatura, empezar a soñar con la idea de ser escritor, o lo que es lo mismo, a escribir, soñándolo. Y enseguida, cuando tenía 18 años o así, tuve la suerte de poder empezar a publicar cuentos en pequeñas revistas, en cosas, trabajar ya en periódicos, y poco a poco se fue haciendo cada vez más certeramente mi oficio, ¿no? Al principio, pues supongo que como empezamos todos con grandes dosis de inconsciencia, ¿no? Y de presunción también, porque uno piensa que va a poder ser escritor, lo cual es ya una arrogancia tremenda. Y curiosamente con el paso de los años cada vez con más responsabilidad y más rigor en esa tarea, pero intentando no perder también cierto espíritu primigenio de lo que significa arriesgarse con tu propia voz. Ray, esa conciencia de que lo que estás haciendo o las construcciones que estás armando, yo creo que lo que hemos ido aprendiendo por el resto de los escritores es que solo lo da el paso del tiempo, que es la madurez, ir descubriendo cuáles son las maneras que te resulta más fácil de construir una novela. Pero en tu caso resulta muy particular porque tu primera novela, Héroes, resultó ser muy popular siendo tú muy joven. Bueno, en realidad es mi segunda novela, o sea que era más joven todavía cuando escribí la primera. Y luego con Héroes sí, ya tuve un éxito más grande, fue una novela traducida ya a varios idiomas y era muy joven todavía, sí, tenía 25 años cuando saqué Héroes. No lo sé, siempre pienso que me ha tocado eso que decía Lou Reed, crecer en público.
Es decir, que lo ideal a lo mejor sería hacer un proceso previo de maduración de tus propias ideas hasta llegar a la escritura, que suele ser más el caso común. Y yo tuve la suerte o la desgracia de empezar a estar en la palestra muy pronto, con lo cual lo primero que asumí fue la enorme responsabilidad que eso conllevaba. Es decir, una vez dada esa oportunidad, es como el jugador de fútbol que empieza muy joven y ya está en un equipo grande, y la cuestión es que no se te caiga encima toda esta responsabilidad, pero al mismo tiempo asumirla. ¿Tú crees en la posibilidad del escritor profesional, del escritor que tiene que ir a un aula y tomar materias para mejorar su escritura? Sí creo en el escritor profesional. Cualquiera que se dedique a esto, mal que bien, es un escritor En profesional. el sentido de tener que estudiar a otros para poder lograrlo. En cuanto al estudio académico de este oficio, no lo creo necesario. Si lo creyese necesario, mi caso sería un fiasco, ¿no? Y espero que no sea así. Lo que sí pienso es que el estudio es necesario. La formulación de este estudio puede ser muy variada. No tengo nada en contra de las universidades y de los talleres de escritores y del estudio académico, pero tampoco tengo nada en contra de buscarse cada uno la vida por su lado, ¿no? La escritura nace fundamentalmente de la lectura y de un análisis personal y riguroso sobre lo que se lee, y luego de una formulación de tus propias capacidades con respecto a tus intereses literarios. Y eso puede hacerse con la guía de un profesor vivo o con la guía de un profesor muerto, como son todos los clásicos, o con la guía de un profesor vivo, pero no delante de ti, como tus contemporáneos. No creo que sea obligatorio, desde luego, y la historia lo demuestra, que un escritor tenga que formarse con un título, o con un aula o con un proceso académico determinado. Ray, cuando tú estás escribiendo o estás pensando en escribir, ¿en qué minuto te das cuenta que estás frente a un proyecto que puede dar origen a un libro o a un guión o a una historia? ¿En qué es una sensación? ¿Es pensar una situación? ¿Cómo funciona en ese caso tu proceso? Bueno, en el caso de las novelas, creo que hay un punto de no retorno, lo que llamaba Conrad la línea de sombra, cuando el grumete se hace capitán, ¿no? Y las novelas también empiezan como grumetes y luego llega un momento que ascienden a la responsabilidad y al formato de novela. En este sentido, yo suelo empezar con ideas abocetadas e impulsos que pienso durante mucho tiempo. Tomo notas, pero no establezco un boceto entero de la novela. No me hago hay escritores que se pintan en una pizarra todos los pasos, en fichas, con notas. Yo normalmente funciono más... tengo muy buena memoria, con lo cual con unas simples notas me lo voy preparando en la cabeza. Cuando creo que puede hacer cuerpo de novela, pues simplemente me lanzo a ello. Y por supuesto hay algunas que se derrumban por el camino, o que no es el momento adecuado, o que el tema no me interesaba tanto como yo pensaba, o que veo que la estructura no va a funcionar como yo creía, y entonces simplemente se abandonan, o se abandonan por un tiempo, luego se pueden retomar, se quedan ahí. Y luego hay otras que van cogiendo su propia materia, ¿no? Y se van acumulando. La manera para mí de saberlo es si la novela me está llamando todos los días. Es decir, si noto que entre lo que yo pienso y lo que la novela necesita hay una conexión y una sincronía. Si yo no tengo ganas de volver a la novela, o cuando vuelvo me detengo constantemente, pienso que no es el momento, o no es el tema, o no he dado con la clave, ¿no? Y llega un momento, que para mí son 100 y pico páginas, que noto que ya va quedando más camino, hay más camino por detrás que por delante. Es el punto de no retorno, cuando ya no te queda más remedio que seguir hasta el final. Ray, cuando llega a ese punto de quiebre, a esa línea, y no hay, sienten la sensación de que no va más, ¿son frustraciones? Pues es una mezcla de ambas cosas, porque nunca es agradable dedicarle mucho tiempo a algo que luego no avanza. Por otro lado, el tiempo de la escritura nunca se pierde,
porque lo que no ha servido para un libro en concreto sí te sirve para otro, en cuanto a técnica, en cuanto a darte cuenta de ciertos agujeros o de ciertos errores. La escritura es un proceso de aprendizaje constante. Entonces, en ese sentido, hay un lado de frustración, pero muy menor al lado por un lado, del alivio de salir de una pequeña cárcel que tú mismo te habías construido y en la que ya no estás a gusto, y por otro lado, de asumir que en este trabajo no se pierde nunca el tiempo. Es decir, no hay lecturas que te hagan perder el tiempo ni escrituras que te hagan perder el tiempo. De todas puedes aprovechar algo. Ray, te demoraste mucho tiempo en llegar a esa conclusión. Hubo mucha... en esa afirmación hay mucha madurez, hay mucho aprendizaje, pero antes de los 30 años es difícil tenerla. Sí, como te decía, en mi caso es particular porque me he visto desde muy pronto metido en la rueda del oficio también. Es decir, cosa que no es mala, por un lado. Algunos de mis escritores favoritos, como Jim Thompson, escribían novelas baratas por encargo y tenían que presentar una cada 20-25 días. Y eso era una obligación económica y de pura subsistencia. Y sin embargo su trabajo era formidablemente bueno. Quiero decir que a veces esa obligación, ya sea por necesidad económica o porque ya te has visto metido en esa rueda de tener un editor que espera una novela, a mí personalmente me funciona bien. Es decir, que comprendo a veces la desesperación de quien escribe sin nadie al otro lado, ¿no? Es como hablar solo por teléfono. Si nadie espera tu trabajo, si no tienes ninguna fe en que eso se va a publicar nunca, junto a todas las dudas que el material proporciona ya de por sí, y todas las dudas de estilo y técnicas y de capacidad y de talento, le pones la duda de no saber muy bien para qué lo estás haciendo, puede ser una tarea demasiado difícil. Ray, en el minuto mismo que estás frente al computador, ¿es un computador? ¿Escribes frente al computador o con lápiz? No, ahora escribo con computador desde hace ya años. Escribía a máquina durante mucho tiempo. Me costó mucho dejar la escritura a máquina. Me gustaba el ruido y el ring, eso me encantaba. Y como la escritura se forma con hábitos, es decir, que hay que tener un hábito para escribir, ya sea de los lugares donde vas, o si fumas o no fumas, o si tomas café o whisky o lo que sea, hay que establecerse unos hábitos. El hábito de la máquina de escribir es muy concreto, con su cinta, con que se acaba la tinta, cambias la... Una ceremonia. Una ceremonia que te ayuda a concentrarte en el fondo. Entonces me costó mucho dejar la máquina de escribir. Pero luego pasé al ordenador y ahora ya no concibo escribir sin ordenador. Ahora es imprescindible. Sí, a mano la verdad es que solo tomo notas, no escribo realmente. Y si no lo veo con letra de molde, yo mismo no tengo la distancia suficiente para juzgar lo que he escrito. Ray, cuando estás elaborando el proyecto, estás escribiendo ya derechamente, tienes claro lo que estás escribiendo. ¿Pasa por tu cabeza el lector? ¿Es alguien presente cuando estás creando? No, ¿Cómo estás contando la historia? De manera muy indefinida, sí, como una abstracción. Intento además que no lo sea, porque cuando ya llevas varios libros tiendes a mirar para atrás y pensar, bueno, este gusto más, este gusto menos, debería ir más por esta línea, y intento que eso no me influya. Intento hacer cada vez lo que yo creo que tengo que hacer, mal que bien o equivocado o no. Entonces prefiero no, aunque tengo contacto con los lectores a lo largo de los 20 años que llevo ya publicando, pues intento que siga siendo una especie de nebulosa y que algún libro, a lo mejor que empiezo ahora, pueda ser para un lector diferente a los que me han leído hasta ahora. No me obsesiono con repetir ninguno de los lugares de confort que yo le haya podido dar a un lector, ni los que los lectores me han dado a mí. En ese sentido no lo pienso. Siempre hay 2, 3 personas concretas, creo, y casi todos los escritores las tenemos, cuya opinión de alguna manera nos guía. En mi caso pues tengo 2, 3 amigos, algunos escritores, otros no, que son los primeros a los que enseño mi trabajo, y sí, ellos sí están presentes en mi cabeza, a veces porque los conozco muy bien y compartimos un territorio literario y pienso que es lo que puede estar o no acertado. Y luego hay un lector imaginario siempre, que son tus propios maestros, los escritores que te gustan. Y entonces piensas en soñación absurda si lo que estás escribiendo le gustaría a Rilke, le gustaría a James Ellroy o le gustaría a Marguerite Duras.
y esos sí que figuran en tu imaginación, de manera muy inocente, porque evidentemente jamás darás con su opinión, pero sí me funciona como, no sé si son ya lectores o ángeles de la guarda, de alguna manera, ¿no? Ray, hay escritores que afinan sus historias acudiendo a la realidad, al periódico, a la televisión, al cine. Y eso les da un sentido de rutina bastante más fácil de dilucidar, de tener un método, de conocer sus estímulos. Pero cuando sus libros pertenecen al género de la ficción, cuesta imaginarse el proceso creativo manteniendo la cordura, o tratando de mantener una cordura para en algún minuto parar y definir la historia. Bueno, eso, como bien decías, te lo da una mezcla de intuición, que es fundamental en este oficio, y luego la experiencia. Es decir, los libros solo tienen un amo, que es el propio libro. Es decir, que hay que dar con la función de cada libro como objeto. Hay que pensar que hay muchos tipos de literatura y ninguna literatura está obligada a cumplir una función que está fuera de su proposición, de su propuesta. En ese sentido, hay que haber leído lo suficiente para responder a esas demandas. Y hay que también guiarse por el buen oído y el buen ojo a la hora de leer. Entonces, cada libro sería como un problema matemático que solo se debe a su desarrollo. Es decir, que no podemos solucionar un problema con la fórmula de otro. Hay que encontrar la naturaleza de ese problema y cuál podría ser su solución, ¿no? Y la elegancia de una formulación matemática está precisamente en eso, ¿no? En encontrar los atajos adecuados para llegar al resultado final. En literatura viene a ser un poco lo mismo. Hay que tener claro cuál es la materia en la que estás trabajando y qué exigencias técnicas y concretas tiene esa materia. Ray, tú citabas a Conrad, que tiene una obra muy amplia, y uno puede leer 3 o 4 libros de Conrad y puede leerlos todos, y recién ahí uno puede decidir o definir cuál es el estímulo o cuál es la idea central o qué es lo que Conrad nos quiso decir en 2000 páginas. Siempre tenía una misma obsesión. Mucha gente trató de recurrir a Conrad para preguntarle si él tenía conciencia clara de que la lucha entre el bien y el mal era la clave para leer cualquiera de sus libros. ¿Tú tienes conciencia de qué es lo que te persigue en todas tus historias? Yo creo que por encima en Conrad o en cualquiera, por encima de un tema central o de una obsesión o de una serie de obsesiones acumuladas que suelen ir apareciendo en tu trabajo, la obsesión de Conrad y la mía y la de cualquier escritor es la escritura misma. Es decir, que luego a partir de ahí se pueden destilar unos temas y unas obsesiones, pero la obsesión número uno y la principal es la propia escritura. Esto, por lo menos en todos los escritores que a mí me interesan y que yo aprecio. Entonces, el supuesto mensaje que se pueda encontrar a lo largo de la acumulación de páginas de la obra de un escritor es siempre, en mi opinión, mucho menos apasionante que la obsesión primordial que es la propia escritura. Ray, nos decías hace un rato que preferías, que últimamente te gustaba mucho más escribir en público. No en público, no es que... Entre gente. Claro, Entre gente. Se requiere un escenario lleno de gente. No en público. Pero la idea del escritor encerrado, del escritor que está en un ático con una bata, tratando que la idea le lleguen, ya es absolutamente distante y absolutamente irreal. Pero aún así, los escritores suelen rodearse de estímulos, de artefactos que les son queridos como para recurrir en cualquier minuto, ya sea para evadirse o para acercarse a alguna de la historia. El café parece ser un elemento fundamental en estos días, porque te sirve en la definición de tu personaje, en encontrar rostro, en encontrar caras. ¿Cómo es lo particular de ese proceso de crear personajes? En realidad tampoco es que esté siempre en un café lleno de gente a las horas punta. Normalmente me levanto muy temprano y suelo ir a sitios que acaban de abrir y busco la mesa más escondida. Conozco al que regenta el café, le saludo a él, hablamos un poco de la jornada de fútbol del día anterior y me pongo con mi trabajo. Tampoco es que vea entrar, pero sí, de pronto puede pasar alguien, puedo ver a gente. Y luego, por supuesto, vuelvo a... Normalmente la escritura la llevo en dos
de dos golpes diferentes, ¿no? El primero es el que intento que sea más libre y de ahí que salga tanto a la calle, para no tener la sensación de estar obligado a escribir, sino escribir porque me apetece. Y luego hay un momento de corrección y de reflexión sobre lo que ya has escrito, que ese sí lo suelo llevar a cabo en mi estudio porque me requiere horas de leer tranquilamente lo que ya he avanzado. Ray, esa corrección es instantánea, es decir, escribiste, llega a tu casa o a tu espacio, que parece ser que fuera ya una situación menos, que fuera más racional, y vas borrando, vas corrigiendo, vas limpiando en ese instante lo que escribiste, puede ser en la mañana. No, normalmente no corrijo, a no ser que sean artículos, estoy hablando de la escritura de una novela. Intento que el cuerpo de la novela salga lo más pronto posible, con lo cual corrijo levemente o apunto notas de esto no me gusta, esto no funciona, pero lo dejo para luego. Voy avanzando de manera lo más libre posible y con el mayor entusiasmo posible. Y luego, una vez acabado ese primer bloque, digamos la novela, la primera talla sería, ¿no? Desde el mármol a que ya se aventura una figura, es cuando me meto con el detalle. Es cuando ya empiezo desde el principio al final a corregir rigurosamente cada frase, cada cosa. Pero intento separarlo porque hay escritores que lo hacen de otra manera, no hay método para esto más que el que te funcione a ti, ¿no? Si me detengo cada día en la corrección de lo del día, con el mismo rigor que lo hago al final, me parece que voy tropezando el primer impulso. Y me gusta que ese primer impulso por lo menos me lleve tan lejos como pueda y luego ya ver qué rectificaciones necesita. ¿Eres capaz, Ray, de llevar proyectos paralelos, de llevar más de una novela a la vez? ¿O llevas proyectos paralelos pero en diferentes géneros? No es lo ideal, pero sí lo hago. Sí lo hago porque muchas veces se me ha cruzado la escritura de un guión con la de una novela. Ahora, por ejemplo, la de un ensayo con una novela. Y siempre en medio con artículos periodísticos, porque tengo una columna semanal en El País, en un periódico español. Entonces no me queda más remedio. No es lo ideal, pero por otro lado me he acostumbrado a sacarle lo más positivo, que es que cuando la novela te agota, pero quieres seguir trabajando, es como un soplo de aire fresco cambiar a otro material. Dos novelas a la vez lo he hecho a veces y me pasa al principio. Para quitarle presión a un libro, o la presión que a mí me supone, empezar dos historias disparatadamente distintas, sin ningún prejuicio en principio, y luego ver cuál de las dos me manda. Y eso sí también me funciona. Lo que pasa es que una siempre se detiene muy pronto y la otra sigue hasta el final. Llevar dos libros enteros hasta el final con todo el proceso, no. Eso me parece, para mí, no sería posible. Ray, nos decías que tenías, cuando tenías el proyecto relativamente listo, se lo pasabas a amigos, escritores, para ver cuál era la impresión de aquellos. Luego de eso viene la entrega directa a la editorial. ¿Cómo es ese proceso? Sí, a veces alguno de estos amigos, con fortuna, es tu propio editor. Si das con un editor con el que estableces una relación de auténtica confianza literaria y de intereses comunes literarios, el proceso de trabajar con un editor es muy bonito. De hecho, es una pena porque se ha perdido mucho en estos días, porque el viejo editor, como el hombre que lleva una casa con un aliento literario, que no quiere decir un estilo concreto, pero sí un espíritu literario, cada día es más raro de ver porque las editoriales pertenecen ya a grandes corporaciones, los editores los cambian cada 6 meses. Muchos editores ya no vienen del mundo de la literatura, sino de comerciales, de gente que maximiza empresas. Te das con muchos editores que 20 días antes estaban vendiendo lavadoras. Y entonces digamos que hay una pérdida de respeto entre el escritor y el editor, ¿no? Tanto el editor no respeta al autor más allá de sus cifras y el autor por su parte no respeta en absoluto la opinión de su editor, porque solo mira a ver en cuántas páginas hay sexo, si toca un tema muy corriente y actual, posibilidades económicas de ese trabajo. Puntos de venta, como los llaman ellos, ¿no? ¿A la librería? No, ellos lo llaman los puntos de venta del texto, ¿no? Ah, decir, bueno, strong points. Son los clímax, sí, claro. No, dicen, bueno, pues esto es un strong point para este libro porque habla de un caso de
de violación en masa, y esto le puede generar morbo a la gente, ¿no? O habla de política y la corrupción, y esto está muy en el día, o es de vampiros, que es lo que ahora se lleva. El problema de escribir así es que para cuando has acabado el libro lo que se lleva siempre es otra cosa. Cuánta gente, jóvenes escritores, empiezan a escribir novelas gordas de vampiros porque piensan que es lo que se está vendiendo, pero claro, para la hora que has terminado 800 folios, cuando llegas tú lo que está de moda son novelas sobre gente que se ha perdido en el Katmandú. O sea que es que nunca aciertas. Si vas al ritmo del negocio, digamos, y no tienes un impulso estrictamente creativo y literario, incluso para escribir bestsellers es nefasto, porque siempre llegas tarde. Cuando estás con los piratas se llevan los vampiros, cuando llegas a los vampiros se llevan los astronautas. Siempre te quedas fuera. Pero desgraciadamente las editoriales cada día más se han convertido en esto. Afortunadamente hay excepciones y editores buenos. Para establecer una relación larga, que yo la he tenido con un editor de 4 o 5 libros y que ya conoces mucho su opinión y él tu escritura, es lo ideal. Entonces uno de esos amigos que te digo de confianza y que te ayudan a corregir el texto o a alentar partes que a lo mejor tú no estás valorando pero que tienen más potencia, si es tu propio editor, pues es lo ideal, claro. Ray, pero ¿hubo algún osado editor o amigo del editor que te insinuara el tema de una siguiente novela? ¿Te ocurrió en esa anécdota? Bueno, cuando vivía en Estados Unidos sí me encontraba con agentes y algunos editores que, gustándoles mucho tu trabajo, piensan que tendría más capacidades comerciales si lo llevases por otro sitio, ¿no? Lo cual es siempre para mí un profundo error, ¿no? Porque sería como coger a Fred Astaire y recomendarle que en vez de musicales hiciese películas de acción, y está tan fuera de su naturaleza que sería un desastre. O por el contrario, coger a Sylvester Stallone y recomendarle que aprendiese a bailar, ¿no? Son ejemplos obvios, pero a veces son así de obvias las indicaciones que un agente, o un mal agente o un mal editor te puede llegar a dar, ¿no? Es decir, bueno, con lo mismo que estás haciendo, pero si fuese una novela criminal o si fuese histórica, haz lo mismo, pero con una cosa más tipo Dan Brown. Pues que ese no eres tú, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Ray, la mayoría de los autores chilenos, los latinoamericanos en general, ven como un sueño o ven como... es lo mismo que los futbolistas, jugar en España. Todos quieren jugar en España en algún minuto. Todos Eso es porque no la conocen. Claro, ese es el problema. Porque tú decidiste cambiar tu geografía y trasladarte a Nueva York, un lugar donde no se habla inglés, se hablan todos los idiomas. Pero es como decir, alguien que quiere publicar en español, la catedral está en España. La decisión pasa por alejarte de ese mundo, por... Bueno, hay una cosa curiosa ahí. Para Nueva York es la España de los paletos europeos. Viene a ser lo mismo. Al final y al cabo, los de Europa pensamos, sublimamos la gran metrópolis que es Nueva York, que por otro lado es una ciudad muy interesante, pero no le va a la zaga a Berlín, ni Londres, ni París, ni Madrid, ni Barcelona, ni Bucarest. Es decir, todas las ciudades tienen su herencia cultural. Irlanda tiene más escritores probablemente que ningún país del mundo, y sin embargo no veo a la gente peregrinar a Dublín a la hora de hacerse escritor. Sin embargo, sí tenemos la meca esta de la importancia, ¿no? La importancia, el reconocimiento, el triunfar en la metrópolis. En ese sentido, Nueva York nos ejerce esa presión de alguna manera a los escritores europeos, parecida a la que yo encuentro en los escritores de Hispanoamérica con Madrid, ¿no? Pero no sé si es tanto porque en España se escriba formidablemente bien, o sea, un centro cultural tan apetecible, como por el reconocimiento de la industria y de alguna manera también como, espero que esto no suene mal, pero como gustarle a tu papá. España ejerce un poco de, aunque nos lo queremos quitar de encima y deberíamos quitárnoslo de encima, la figura de la madre patria todavía sigue pesando. Parece que si uno triunfa en Santiago de Chile es menos que si triunfa delante de mamá España, ¿no? Esto a veces está bien como estímulo, porque para cualquier escritor es bueno ser ambicioso, pero puede ser muy malo también, porque a veces despreciamos nuestra propia escritura o nuestros propios logros aquí en Lima o en Bogotá, ¿no? Ray, una pregunta que nos hacemos todos
o la mayoría de la gente que le gusta leer o que le gusta leer autores contemporáneos como Carver, Bukowski o los norteamericanos, nos irrita mucho la traducción española. Como que nos mata mucho los libros porque de verdad que no vivimos o tenemos que recurrir a algún diccionario especial para poder entender ciertos modismos que utilizó Bukowski, pero que algún español lo tradujo de una manera diferente. El oficio de traductor en España, queremos conocer alguno. El problema de la traducción en nuestra comunidad de hispanohablantes es dar con un idioma compartido y neutro. El problema de que el idioma sea neutro es que se tiende a hacer plano, es decir, que es muy complicado. Y ahí, una vez más, España, como motor de traducción y porque tiene una industria editorial más grande, impone sus modismos y sus... Cosa que se nota especialmente en la literatura contemporánea, es decir, que probablemente leyendo novela decimonónica, como no el slang, lo que es la jerga, no forma parte tan importante del texto, es más fácil orientarlo y dejarlo en un bloque marmóreo que todos más o menos podamos comprender. Pero en la literatura que hay que traducir al volapié rápido con un lenguaje que se está hablando ahora o que se ha hablado relativamente durante 50 años, pongamos por caso, es verdad que imponer solo una lectura obligatoria, una traducción obligatoria a todos esos textos, entiendo que puede matar, porque pasa lo mismo cuando yo he leído de pronto traducciones de Bukowski hechas en Argentina o traducciones de escritores beat como Kerouac hechas en Chile o en México, que hay ciertos modismos que supone que tienen que acercarte al lenguaje de la calle, que cuando no es tu calle, evidentemente lo que hacen es alejarte muchísimo del texto. La pregunta no era tan gratis, era porque en tus libros no se nota, bueno, quizás porque eres madrileño y a los catalanes llegan con mucha más, pertenecen a un mercado, voy a utilizar la palabra mercado comercial porque es un problema de cómo los publican. En cambio, los madrileños parecen tener un lenguaje mucho más parecido al latinoamericano o con mucho menos modismo que los catalanes. Y en tus libros no se nota esa... es muy difícil encontrar alguna palabra castiza. O sea, en el último no creo que había muy pocas, no... Bueno, eso también es una voluntad de estilo, por mi parte. Nunca he sido un escritor costumbrista. Y incluso cuando he escrito novelas sobre gente joven o bares o no sé qué, nunca he estado pegado al fenómeno de la grabadora que recoge conversaciones idénticas y se reproducen. Es decir, que de alguna manera he idealizado o me he reimaginado esas conversaciones en un lenguaje similar al que a mí me gusta leer. Con lo cual he roto con esa obligación de tener que trasplantar modismos que además tienen siempre el peligro de datar la obra y de perecer muy deprisa. Si uno se fija en la escritura más joven de los años 80 o 90 en España, aquellos libros que estaban muy pegados, a veces con mucho acierto, al habla corriente de la calle, envejecen muy deprisa, porque hay expresiones de moda que se pierden. Y hay referencias, el lenguaje de la calle, del día a día es muy vivo, pero por otro lado muere muy deprisa, porque se van intercalando nuevos descubrimientos científicos y entonces si tú pones una novela emailear, imagínate que dentro de 10 años el mail se sustituye por otra cosa que se llama PocToc y que es un invento mucho más rápido, que lo piensas y ya sale. Entonces emailear quedaría como una expresión obsoleta, moriría rápidamente, ¿no? Yo tiendo a evitar expresiones que creo que pueden ser obsoletas con mucha velocidad y también aquellas que pienso que me pueden limitar a una zona de gente que esté in the know, como dicen en inglés, en gente que conozca exactamente de quién estás hablando, porque creo que el interés de la escritura, cuando leo escritores alemanes o franceses o de hace 20 años o 50 o 200 años, tú puedes no saber nada del mundo de la marina, te lees Moby Dick y lo entiendes perfectamente, ¿no? Pues ese sería el ejemplo. Creo que hay que utilizar un lenguaje lo más universal posible. Y además yo leo muchos escritores hispanoamericanos también, y aunque no me atrevería nunca a robar sus modismos, es decir, no diría pinche, no diría chela por cerveza, pero sin embargo tampoco diría a lo mejor birra por cerveza, diría cerveza, que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo.
Ray, tú dijiste hace un minuto manual de estilo o estilo. Cuando uno lee tu primer libro, Héroes, hay una forma de escribir diferente a solo habla de amor. Ahí, no estoy hablando del alma o del espíritu de la novela, de la materia o el estado de ánimo, sino que es mucho más simple, es la forma. En Héroes hay muy pocos puntos aparte y acá es un ejercicio mucho más puntilloso, en el sentido de que tiene más puntos y tiene más puntos aparte. ¿Cómo eso lo da la historia? ¿Eso lo da tu estado de ánimo? ¿Cómo funciona? Creo que lo ideal es que lo dé todo a la vez. Es decir, que tiene que haber un cuerpo homogéneo entre el espíritu de un libro y el lenguaje que utilizas. Entonces, por ejemplo, para mi primer libro, Lo peor de todo, que es en primera persona y lo está contando un chico de apenas 20 años y está refiriéndose a su infancia inmediata, creo que otro tipo de estilo alejaría muchísimo el personaje de su objetivo, que es conmover o interesar al lector y que se sienta cercano, no precisamente por su juventud del lector, sino porque conoce esas emociones, ya tenga el lector 60 o 80. En el caso de Ya solo habla de amor, que habla de otro tipo de personaje, de un hombre que es escritor, de otro que tiene otra experiencia, me exige otro tipo de estilo, otro tipo de fraseo, otro cuidado del lenguaje. Entonces tiene mucho que ver con el espíritu de la propia obra. ¿Tienes la sensación de que ese es un estilo muy particular, que cada libro tiene una manera de ser contado muy diferente de otro, que cuesta encontrarlo en otros escritores? ¿Lo sientes particular en ti? Espero que sí, lo considero un logro por mi parte porque es lo que me propongo. Es decir, que es totalmente consciente. También porque mis lecturas son así. Quiero decir que me gusta mucho Dave Eggers, pero me gusta muchísimo Robert Balser. Entonces, depende de dónde quiera situar la obra, se acerca a unas influencias literarias concretas. Hay obras que me requieren un trabajo cercano a cierta literatura y hay otras que voluntariamente escojo esos temas también para a su vez acercarme a un tipo de escritura que me gusta. Entonces sí que soy totalmente consciente de que eso es una voluntad de estilo. Ray, es fácil encontrar entrevistas que has brindado muchas veces que te conectan con otros escritores latinoamericanos, Fresán, Fuguet, que incluso han hecho cosas juntos. Esa mirada común de ver la literatura, ¿es lo que te ha emparentado con ellos? ¿O se trata solamente de vivir en una época que les pertenece? Tiene que ver con vivir en la misma época, con conexiones puntuales, personales y amistosas, y de amistad. Y también con que siendo escritores muy diferentes, pertenecemos evidentemente a presiones similares y a escenarios similares. Por supuesto, luego cada escritor es la respuesta, no es la pregunta. Es decir, que aunque vivamos todos una situación X, el 11 de septiembre, que parece que nos iguala, la respuesta de cada cual será individual, ¿no? Si no, no tendría sentido escribir. Pero sí, con una serie de escritores de más o menos mi generación, porque tengo otros amigos escritores como Vila Matas, que es más mayor que yo, era muy amigo del poeta Ángel González, que murió el año pasado, y que murió a los 95. Es más bien una sintonía de intereses literarios muchas veces, no tanto de época. Lo que sí, que a veces lo he hablado tanto con Fuguet como con Fresán, como con otros escritores de nuestra generación, es que venimos de una formación cultural similar, es decir, que somos generalmente poco académicos, en el buen sentido de la palabra, y nos hemos formado sin muchos prejuicios culturales. Es decir, que lo mismo nos interesa un disco que una serie de televisión, que una novela, que una película, que una performance en un museo, que las artes plásticas. En ese sentido sí compartimos un caldo en el que la literatura no se ha creado al margen ni de la sociedad ni de otras artes, ¿no? Ni siquiera al margen de otras artes consideradas menores o de entretenimiento. Ray, ¿hay periodos en que no escribes, nada? Sí, pero realmente no sé si no escribo nada cuando no escribo. Porque ya te digo que
la escritura la voy formando mucho en la cabeza. Es decir, que todo el tiempo estoy leyendo y todo el tiempo estoy apuntando cosas. E incluso aunque no las apunte, me acuerdo de ellas, ¿no? ¿Y cómo sale de vacaciones un escritor? Con una maleta, como todos. Y por la puerta. La verdad es que es difícil tener vacaciones en este oficio porque no hay puerta que cerrar, ¿no? A veces a uno le gustaría que hubiese una verja que bajar, ¿no? Como en las de las tiendas, y poderse ir a casa a pensar en otra cosa. Y en este oficio es complicado. Yo afortunadamente tengo 2 hijos y dedico el mes de vacaciones con mis hijos, estoy con ellos, y los niños dejan tan poco tiempo a nada más y te comen tanto el espacio como la cabeza, como que tienes que estar tan atento a ellos, que me ayuda a descansar del trabajo. Eso y afortunadamente los partidos de fútbol. Todo, como ponen uno más o menos o 6 cada día, pues cuando quiero descansar un poco me veo el Ajax-Feyenoord, el partido que sea que pongan por la tele, y con eso sé que tengo 90 minutos en los que no pienso absolutamente para nada en la escritura. Ray, inevitablemente tengo que hacer la pregunta autorreferente. ¿Cuál es el futuro de Pellegrini? Yo creo que, bueno, si tenemos un poco de paciencia, el problema del Real Madrid es la falta de paciencia. Es un equipo que todo es demasiado grande, todo cuesta demasiados millones y la atención mediática universal es brutal. Por muy preparado que esté un entrenador, y Pellegrini lo está, soportar todo eso, aunque pienses que vas a poder con ello, es muy, muy, muy difícil. Y lo sé porque soy socio del Madrid y comemos entrenadores como otra gente pica carne, ¿no? Y entonces es complicado. Pero si se tiene paciencia, yo tengo mucha confianza en el ingeniero. A mí siempre me sorprende la relación de Valdano con el Real, que es parte, parece, de la historia reciente, pero además debe ser el hombre ligado al fútbol que acumula más citas literarias. Que es un tipo que uno lo observa y es de una preparación increíble. Y frente a cada pregunta que un periodista le hace, él siempre tiene una oración mucho más inteligente que todos para salir del paso. Y en definitiva se ha convertido como en un pequeño dios dentro del Real Madrid para decidir, incluso tiene más presencia que el presidente del club. Bueno, Valdano en realidad lo que ha sido, aunque fue jugador, luego entrenador y luego segundo de Florentino en 2 etapas. En principio su función es verbalizar. No sé hasta qué punto realmente decide tantas cosas, ¿no? Yo creo que Florentino decide muchas de las cosas que suceden en el Madrid. Pero Valdano, que es la cara que se relaciona con los medios, maneja muy bien eso. Es un hombre con un verbo muy, muy ágil, bien leído, inteligente. Y eso en el mundo del fútbol es raro y caro de ver, porque estamos hartos de ver entrevistas de fútbol que son hay que ir partido a partido, hasta el pitido final no se puede decir nada. Nos dejamos la piel y la vida, sudamos la camiseta, siempre son las mismas 7 frases repetidas. Entonces de pronto ver a alguien que por lo menos hace citas y presenta los temas con metáforas y de otra manera, pues eso funciona bien, es entretenido. Ahora bien, Valdano y cualquiera se debe a las victorias, y ya les pasó la otra vez, si no hay victorias ya las puedes cantar con una lira que se acabarán en la hoguera todos. No tendrás remedio. Infinitas gracias, Ray, por compartir la intimidad de la novela, la cocina de la escritura. Muchas gracias, Ray. Gracias a vosotros. Placer. Si las palabras dijeran algo más que una oración,